Y la sensación es muy de impotencia, porque eso es lo que crea esa enfermedad, sabiendo que es un proceso irreversible. Y en ese sentido yo quería, Jorge, que nos resuma rápidamente cómo es que el Alzheimer aparece como el gran protagonista de este tema. Bien, hay cada vez gente que va a seguir creciendo en cuanto a la población de tercera edad, más ancianos. Ajá. Por otro lado, hay más exigencia de la sociedad a mejorar la calidad de vida. Y es cierto que si la expectativa de vida son alrededor de 69, 70 años, y para el 2025 van a ser 78, vamos a tener más gente con problemas neurológicos de tipo demencial, ¿no? Entonces yo creo que un aspecto importante es, en primer lugar, todo adulto mayor debiera ser controlado una vez al año, ¿no? Importante un saber aspecto práctico, escuchen por favor. ¿Cómo está su hemoglobina? Porque una anemia microcítica en un anciano puede ser sinónimo de buscar una neoplasia de tracto digestivo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Saber cómo está su nivel de proteína, su nivel de glucosa. Mucha gente dice, tengo 130, no tengo molestias, y es un prediabético o diabético, ¿no? Saber su presión. Por ahí habría que hacer siquiera una vez cada 2 años un screening si tiene o no tiene un hipotiroidismo, ¿no? Entonces es una evaluación general, una evaluación, un electrocardiograma, pero también una evaluación sencilla de memoria, sobre qué estamos partiendo, ¿no? Entonces, si esas evaluaciones se hacen periódicamente, uno podría detectar precozmente estos problemas que hemos venido conversando e intentar tratarlos. Pero si ya la persona tiene deterioro cognitivo múltiple, además de la memoria, tiene trastorno de la orientación, no identifica palabras, no maneja su dinero, comienza a afectar más áreas de la cognición, tiene trastornos de orientación, de conducta, ansiedad marcada, depresión inexplicada, ¿no? Y su calidad de vida se afecta, obviamente entra al protocolo para descartar una demencia. Y en ese protocolo son análisis, vitamina B12, ácido fólico, pruebas serológicas, pruebas de función tiroidea, estudios de imágenes, tomografía o resonancia, y creo que es una muy buena práctica referir al neurólogo para que conjuntamente hagamos un diagnóstico. Si el diagnóstico es una demencia de tipo Alzheimer, porque hay demencias vasculares, hay demencias de otro tipo, pero si es de tipo Alzheimer, realmente lo importante del diagnóstico precoz es tener un trabajo, equipo de salud, familia, para que, si bien es cierto la enfermedad es progresiva, podamos minimizar el impacto sobre la familia y sobre el paciente, y hacer llevadera, digamos, esta enfermedad. De eso se trata, ¿no? Muy bien, gracias, Jorge. Tenemos una consulta desde exteriores, adelante. Doctor, ¿el ginkgo biloba funciona para mejorar el problema de los olvidos? ¿Qué opinan? Bueno, Jorge. Ginkgo biloba es un extracto de una planta que fue utilizada algunos años hacia atrás. Actualmente también se utiliza, pero según los estudios no hay diferencia significativa entre los pacientes que la consumen y los que no la consumen respecto a los trastornos, ¿no?, de memoria. O sea, en investigaciones debidamente controladas. Así es, en estudios exactos no hay una diferencia significativa, es por eso que no está dentro de los protocolos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ya se tiene, doctor? Ha seguido todos los pasos que se tienen que hacer, y cuando ya se tiene el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, ¿y por qué es importante llegar a ese diagnóstico? Y cuanto antes mejor, porque si un paciente viene y nos los traen y nos dicen, bueno, no duerme en la noche, quiere salir, ya no desconoce a todos los familiares, obviamente es una etapa muy avanzada, y este diagnóstico ya es evidente. La idea es hacer un diagnóstico cuanto antes. ¿Por qué? Porque tenemos medicamentos, se puede hacer no solo medicamentos, se puede hacer una terapia en talleres, etcétera, que puede hacer la vida del paciente mucho más llevadera, tanto para él como para todo su entorno. Entonces, tenemos medicamentos que pueden retrasar el proceso, también medicamentos que pueden hacer que estos trastornos de conducta frecuentemente asociados puedan ser minimizados, y así tener armonía familiar, ¿no? Ese es el motivo de llegar a un diagnóstico precoz. Y yo creo que, ojalá no lo tomen mal, señores televidentes, pero a veces
vemos casos en que yo les preguntaría a los responsables de las personas ya de edad avanzada es, ¿a usted le gustaría que los trate así como usted lo están tratando? Yo creo que no. Yo creo que es necesario devolver a esas personas todo aquello que nos dieron cuando fuimos sus hijos, cuando fuimos sus nietos, etc. Yo creo que es muy importante esto de que hay que ponerse en los zapatos del otro. Si a usted le gustaría que cuando usted tenga esa edad, la traten así. Yo creo que no. Por favor, no lo tomen a mal, pero a veces es la mejor forma de transmitir de que una persona de edad no es un mueble en la casa, es una persona que tiene una vida, y en ese sentido hay que darle la oportunidad de interrelacionarnos con ellos y con sus limitaciones, pero estar con ellos porque creo que se lo merecen. Yo creo que ese es el mensaje que quería darles con este pequeño comentario. Tenemos una llamada telefónica, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío y quería hacerle una consulta y le agradezco su respuesta. Mi mami tiene 75 años y ella, bueno, a veces olvida las cosas, habla sola, a veces se desconecta, ¿no? Luego vuelve a retomar la conversación, ¿no? Otras veces ocurre que nos cambia de nombre los hermanos, y yo quisiera saber si esto es importante, qué es lo que debemos hacer. Le agradezco mucho su respuesta, doctor. No, gracias a usted más bien por llamar. Jorge, por favor. Bien, claro, la pregunta es un poco escueta, habría que ver algunos otros datos para dar una respuesta responsable, pero yo creo que en este caso la señora tiene 75 años, a veces tiene estos soliloquios, habla sola y a veces se desconecta. Creo que debe ser en primer lugar evaluada por un médico, ¿no es cierto? Porque no es normal. La opción es que la puede ver, digamos, el médico geriatra, como para dar una idea si hay algún problema o neurológico o psiquiátrico, ¿no es cierto? O ambos. Entonces, el mejor consejo es que no desestime y que busque el consejo médico para verificar, porque eso no es normal. Eso no es normal. Definitivamente. Ahora, una pregunta, si me permiten, Jorge y Rina. El rol por ejemplo, de los niños, el rol de los jóvenes frente a las personas, a los abuelitos. Me imagino que por toda la carga afectiva y más su compañía, debe ser importantísima en lo que es la calidad de vida de las personas mayores, y sobre todo en estos aspectos cuando les falla la memoria, ¿no? O sea, a veces hasta los niños, a veces un poco curiosos, hasta se burlan de los abuelitos cuando se olvidan, ¿no? No sé, me gustaría un comentario de ustedes en el rol de la familia, ya no solo del adulto que es responsable, sino del adolescente que está ahí en casa, del niño. ¿Qué consejo podríamos darle? ¿Qué recomendaciones? Bueno, creo que es importante mencionar que la familia debiera ir a la consulta con esta afectación, con esta patología, no solo para darle la medicación, etcétera, del paciente, sino educar a toda la familia, porque es un paciente que tiene un trastorno y que lo podemos llevar cualquiera de nosotros, y que requiere todo el apoyo familiar, puesto que cuando al inicio de la enfermedad el paciente se da cuenta que su memoria no está yendo como antes, y obviamente eso ocasiona ansiedad. Entonces la familia tiene que colaborar, en primer lugar, en darle todo el apoyo, y luego también en evitar facilitarle las cosas. Obviamente se indica en esos pacientes no moverle sus cosas, incluso ellos hasta pueden olvidar cuál es su habitación. Se indica colocarles algo para facilitarles y así disminuir la ansiedad, ¿no? Y obviamente todo el afecto necesario de estas personas, porque es cuando más lo necesitan. Entonces, la importancia de que acudan a la consulta no es solo medicación, taller para el paciente, no, porque tal vez lo más importante es el apoyo familiar. Gracias, Rina, creo que es muy importante lo que acaba de decir. Un último comentario, sí, Jorge. Yo resumiría en que la interacción entre niños, adolescentes y ancianos, hay un factor motivacional. Si hiciéramos dos grupos, los ancianos que están entre ancianos o personas mayores, y aquellos que además de estar entre personas mayores tienen nietos, hijos adolescentes, familiares adolescentes, los que tienen nietos, por ejemplo, usted y nosotros lo hemos visto, cómo los abuelitos reverdecen, ellos quieren que haya niños en la casa porque hay alegría, conversan. Entonces, es para mí, dentro de mi experiencia de médico geriatra, un factor muy importante de motivación.
no solamente afectiva, sino incluso hasta cognitiva. El abuelito tiene que aprender pues cómo se hace la tarea porque le tiene que ayudar a usar la computadora para jugar claro, con el ¿no? Entonces, eso como factor motivacional. Y no quería, digamos, dejar de mencionar, doctor, el tema de la prevención, ¿no? Prevención. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, sobre todo en el grupo que nosotros vemos, la prevención adecuada de la hipertensión arterial, el control adecuado de la diabetes, el control adecuado del colesterol, ¿no? Si uno controla bien eso, indirectamente está controlando no solamente su corazón, su arteria, sino el cerebro. El cerebro. Porque inclusive hay estudios muy interesantes de Alzheimer en los cuales estos medicamentos para el colesterol, los llamados estatinas, han mejorado un poco el pronóstico. Entonces parece ser de que si cuidamos bien nuestra nutrición, nuestra actividad física, evitamos que la hipertensión, la diabetes, el colesterol estén mal manejados o inadecuadamente, no estamos protegiendo solamente nuestras arterias, sino también nuestro cerebro. Sobre todo nuestro cerebro, que nos permite relacionarnos con todos. Así es. Bien, Rina, Jorge, les agradezco porque creo que es un tema apasionante. Yo creo que de acá vamos a desarrollar de repente algún temita más adicional por ahí que ayude a reforzar este concepto, sobre todo orientarlos a ustedes para que, en este caso, las personas mayores tengan aquella oportunidad de una buena calidad de vida. Vamos a agradecer la presencia en primer lugar de la doctora Rina Frisancho Portugal, que es neuróloga de las clínicas Maison de Santé, y al doctor Jorge Solari Yocota, que es geriatra de las clínicas Maison de Santé. Con ustedes, amigos, hasta otra oportunidad.